Entonces, vamos a retomar la lección, ¿no? A poder concluir en esa clase y cada vez acercarnos más a lo que nos interesa, que es el derecho. Entonces, vamos a continuar. No estamos justo aquí viendo la importancia del gasto público. También tiene sus elementos constitutivos, político, económico y jurídico. ¿No? En la parte política es porque contiene un elemento innegablemente político, porque existe una relación de las necesidades que son, puede ser, por ejemplo, salud, educación, vertebración caminera o seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, esta definición de lo que es más importante viene dada y definida por las prioridades que establezca cada gobierno de turno en función a sus políticas económicas y sociales que las ha planteado en etapa electoral, ¿no? Pero tampoco está todo dejado a libre albedrío, porque si no, ¿qué sería, no? Algunos querían harían canchitas de fútbol nomás todo el día, pero la constitución política también da los lineamientos generales acerca de cuáles son las partidas que tienen que atenderse, ¿no? Entonces señala en la constitución política, aquí en el artículo 321, ¿no? Establece que la administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto, que es una ley, un plan de acción y una autorización para gastar, como hemos visto y que vamos a ver en detalle también. Y señala la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal, y las asignaciones atenderán especialmente la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. Entonces, existe un mandato constitucional de lo que de las asignaciones que tienen que atenderse. En esto se producen partidas presupuestarias, ¿no? Para asignarle recursos, ¿no? Pero no dice cuál va a ir antes que cuál. No dice primero la salud, primero la educación, o primero la vivienda, o más nada el desarrollo productivo. Entonces ese orden ya queda a la libre elección de los políticos, de los gobernantes, ¿no? Doctor, Pero obviamente que es utilizado en sus campañas y que por eso le ha elegido a la gente, y es lo que tiene que cumplir. Y también existen otras, ¿verdad? Como seguridad ciudadana, acceso a los servicios básicos, y cada vez van doctor, no sé surgiendo nuevas. si lo logra escuchar nada, el audio creo que está mal. Entonces, nuevas asignaciones, pero el Estado tiene que tener como especialidad de estas cinco. El orden ya no dice cuál va a ir primero ni cuál va a ir después, como íbamos señalando. Eso queda librado al factor político, ¿no? Alguien ha levantado la mano. Sí, creo que tenemos una dificultad con el micrófono, pero Doctor, si pueden realizar su consulta por medio del chat o su observación o algún comentario, vamos a resolver es que doctor, no se logra escuchar nada, el audio creo que está creo que mal. no se le. Ok, entonces, aquí está. Doctor, no se logra escuchar la clase, está entrecortado. No sé si yo nomás tendré ese problema, pero no se escucha absolutamente nada de lo que está hablando, doctor. Tiene que activar su micrófono para poder hablar, ¿no? Desde sus celulares. Ahorita yo tengo las opciones que permiten que los participantes reactiven su propio micrófono. Así que si tienen alguna consulta, se puse el micrófono y me revisan. Y con su defecto, por favor, pueden escribirlas también por aquí por medio del chat.
¿no? Entonces vamos a... No hay... bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a continuar. Y tenemos problemas con el audio. A ver, ahorita vamos a intentar solucionar. A veces es una cosa de la... Debe ser algo del internet. Ahorita lo vamos a... Esperemos que pase ahorita. Eh, el, ahora sí, tal vez este ya está. Creo que estaba grabando estaba terminando de grabar el video de la anterior sesión, así que ojalá que ya está, ¿no? Si se escucha ya ahora mejor, por favor, les pediría una confirmación por chat, es que ya se escucha bien o si tal vez persiste el problema, ¿no? Doctor, en este Teniendo un momento, poco de problema. sí, Entonces, ¿sigue bien exactamente. o sigue mal? Sigue viendo ese problemita, doctor. De momento se escucha entrecortado. O tal vez se escucha mejor, sería bueno que me hagan saber. Doctor, se escucha entrecortado. ¿No? Ahí está mejor. Tal vez, supongo que, ojalá que haya mejorado un poco, ¿no? Porque ya he terminado de grabar, de guardar, de subir y todo lo demás. Es el, el video de la anterior sesión, pero esperemos que vaya mejorando en estos minutos, ¿no? No debería ya haber más interferencias, pero continuaremos, ¿no? El, vamos a revisar un poco más qué es lo que puede estar pasando. Vamos a cerrar esto y bueno, ahora sí continuaremos. Creo que tal vez ya está un poco mejor. Ya veía viendo cerrado algunas páginas y todo lo demás. Entonces, vamos Doctor, continuando con esto de una vez, ¿no? Ya habíamos descrito lo que es el elemento político, ¿no? Y cómo se aplican los gastos y en términos generales, ¿no? Y de acuerdo siempre a lo que nos indica la Constitución Política del Estado, que señalaba en su artículo 321, el parágrafo segundo, en cuanto a las asignaciones que especialmente tienen que atenderse. Luego hay otras, obviamente, como estábamos hablando, pero esas son las que como especialidad tienen que atenderse en cada gestión y que es ineludible tarea del gobierno de turno, pero no dice cuál cuál va primero y cuál va después. Entonces, eso ya está librado a, al programa de los gobernantes, ¿no? A los objetivos que se tienen como política económica, financiera, de desarrollo productivo y todo lo que se ha planteado en la etapa electoral. Y el elemento jurídico lo constituye la norma que permite esta erogación o este gasto, ¿no? Y estos gastos, como hemos venido diciendo, tienen que efectuarse conforme a derecho, o sea que necesariamente tienen que ser autorizados por la ley y
y tienen que ejecutarse de acuerdo a esta ley y a otras normas que son conexas a la ejecución del presupuesto. Y también, como es una disposición de patrimonio, tiene que establecerse mediante una norma, o mediante la misma norma también, un sistema de control y fiscalización de la ejecución de los gastos. Por lo que podemos decir que el gasto público se somete al principio de legalidad en todas sus fases o etapas, desde que se determina, se, se proyecta, se presupuesta, o luego cuando se ejecuta y al momento de su fiscalización y control. Porque no es lo mismo, como hemos dicho, fiscalizar y controlar, ¿verdad? Entonces, el elemento jurídico es ese sometimiento a la ley en todas las etapas del gasto público. Y los gastos se clasifican obviamente al igual que los ingresos en ordinarios y extraordinarios, ¿no? Los ordinarios son los que se realizan de manera regular para la atención de necesidades públicas y el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Y los extraordinarios no son habituales, pero se ejecutan para atender situaciones imprevistas o excepcionales, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? En, en cuanto, ahora, el gasto siempre tiene que ser, como hemos dicho, sometido al principio de legalidad, ¿verdad? El principio de legalidad, ¿no?, se traduce en el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto, creo que está un poco lento, el, ¿no? Bueno, no quiero cambiar de diapositiva, ¿no? Pero el presupuesto esencialmente es un plan de acción, pero que está expresado en términos financieros. Entonces, como es un plan de acción, lo que, lo que hace es programar la actividad financiera, pública, ¿verdad? Pero orientada con, en esos términos sociales y de intereses de atención de las específicas o prioritaria de las, de las asignaciones que establece el artículo 321, ¿no? Entonces, el, es, como podríamos decirlo, un plan de acción, ¿verdad? Un plan de gasto y una autorización para realizar las erogaciones que atiendan las necesidades públicas, pero esta autorización es una ley, no es una resolución, no es una, no es un ejercicio de atribuciones, sino que es un mandato legal. Y el mandato legal o la ley solamente proviene o emana de un lugar, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la ley del presupuesto tiene tiene que seguir todo el tránsito jurídico eh, que sigue cualquier otra ley para poder entrar en vigencia, ¿no? Entonces, no podemos negar que el presupuesto es una ley material del Estado, pero también es un documento contable que tiene un carácter prospectivo o de proyecto hacia futuro, en el que se registran ingresos y gastos públicos que van a ser obtenidos y van a ser ejecutados también de acuerdo a este plan, a esta autorización de gasto, y van a ser ejecutados no, en una gestión financiera para lograr fines de interés público y colectivo, ¿no? Por eso cada año sale el presupuesto, ¿verdad? Obviamente hay objetivos a largo y mediano plazo, ¿verdad? Pero el presupuesto no se refiere solamente a los gastos públicos eh, que van a ser ejecutados en una gestión financiera o en un periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, podemos decir que es un documento que contiene el cálculo de ingresos y egresos para cada periodo fiscal, ¿no? Y que tiene que ser confeccionado o elaborado por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las leyes y prácticas que rigen su elaboración, ¿no? Y entonces, una vez realizado esto, se somete al Congreso, con cuya aprobación se cuenta con un instrumento legal de importancia fundamental para el manejo del patrimonio público, ¿no? El, en Bolivia, ¿no?, el presupuesto
no es nada nuevo. Siempre, desde que ha habido administración, ha tenido que existir un presupuesto. Se ha necesitado la confección de un presupuesto. Y es así que eh, ya en 1825, cuando ha surgido la República, ¿no? Se ha preparado el primer presupuesto que ha tenido vigencia hasta 1828. ¿No? Y así en toda la vigencia del Estado, de la República de Bolivia, ha tenido que haber presupuestos periódicos eh, eh, para autorizar el gasto y para tener necesidades públicas que siempre han existido, ¿no? No es que por independizarnos va a dejar de haber necesidades públicas, ¿no? Sino que tal vez incluso había más necesidades públicas, ¿no? Y los recursos eran más limitados, ¿no? Porque estábamos empobrecidos y mermados por las luchas de la independencia. Entonces, eh, como plan de acción, ¿no? Siempre se ha necesitado y siempre se va a necesitar de una ley del presupuesto, ¿no? Y el presupuesto, ¿no? Reviste reviste mucha importancia, ¿no? Por lo que hemos podido decir hasta aquí, ¿no? En razón de que confirma y faculta la ejecución racional de una política de gastos y de recursos, porque las necesidades son siempre crecientes y más complejas, pues, y los recursos son cada vez más limitados. Entonces, tiene que haber una racionalidad en esta ejecución de gastos y, y disposición de recursos, y también permite conocer las prioridades del gobierno de turno, como ya habíamos visto, ¿no? De acuerdo al artículo 321, que tiene que atender especialmente algunas, pero no dicen qué orden y tampoco dice cuáles más, así que depende del gobierno de turno. Y a nivel económico y social, digamos, tiene eh, mucha importancia porque es la asignación de recursos eh, que, digamos, a ver cómo podemos, tiene tiene importancia económica y social porque define los montos de gastos de inversión y de funcionamiento, o sea que asigna recursos y establece las escalas y los montos máximos para ejecutar en una gestión determinada, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia económica. Puede que no alcance, ¿no? Para ejecutar una obra, pero eso va a hacer va a realizarse otra vez la presupuestación para poder concluir como las obras que duran 3, 4 gestiones, como no gestiones, sino periodos fiscales, como por ejemplo mi tren, ¿verdad? Eh, Luego la construcción tal vez no sé, puede ser de alguna carretera o algo así. Entonces tiene que ser presupuestado en cada gestión, tiene que asignársele recursos corrientes, ¿no? No puede asignársele en una sola ley del presupuesto para varias gestiones o para varios periodos fiscales hasta que se concluya la obra, sino que tiene que ser calculado y presupuestado de manera periódica, ¿no? Y también esto le reviste de una importancia jurídica porque es una ley material que le permite al órgano ejecutivo gastar el dinero y cumplir los programas. Entonces, algunos dicen que que no es una ley material, así como otros señalan, porque no está dirigida a regular el comportamiento de la sociedad en general. No es como el Código Civil, como el Código Penal, como el Código de Familia, o como la ley, o, no sé, como el Código de Tránsito, ¿verdad? Sino que solamente está dirigido a regular eh, la actividad de aquellos que tienen que ver con la erogación, la disposición de los recursos, ¿no? O sea, las autoridades, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entre otros. Así que le otorgan el carácter de ley solamente de manera formal por el tránsito que recorre en la Asamblea Legislativa. Es propuesta por el presidente como un proyecto de ley, luego es revisada, es sancionada, es publicada y todo. El tránsito que ustedes ya conocen que ha llevado en derecho constitucional, ¿no? Entonces dicen que por eso nomás es una ley, ¿no? Que por lo demás no es una ley porque no regula la conducta general de la población dentro del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero otros dicen que es una ley con todas sus características que tiene cualquier otra ley, porque si bien no está dirigido, ¿verdad?, a la generalidad, está dirigido a, eh, a regular la conducta de los actores que tienen que ver
con la elaboración, ejecución, control del presupuesto, y además impone sanciones, existen sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que establecen las leyes presupuestarias, ¿no? Entonces, es pues una ley, ¿verdad? Uno, porque el, emana de una autoridad competente, ¿verdad? Tiene el elemento de la coerción y luego regula la actividad de un grupo de personas, ¿verdad? Dentro del territorio nacional y todas esas características que ya no sabemos de la definición de una ley, ¿no? Entonces, son dos posiciones contrapuestas, cada una con sus argumentos de peso, ¿verdad? Pero el, son solamente posiciones contrapuestas que, que tenemos que exponerlas para poder eh, hacernos pues, de una idea completa, ¿verdad? De lo que es la aplicación, la creación y el control y la fiscalización del presupuesto, y más para aterrizar de manera local dentro de nuestra economía jurídica y de lo que es la ley del presupuesto en Bolivia, ¿verdad? De acuerdo al artículo 321, ¿no? De la Constitución Política del Estado, y que ya lo habíamos revisado, y además también que tiene como base legal, aparte del artículo 321 de la Constitución Política del Estado, también el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, que le señala o que le otorga al presidente la facultad de presentar esta ley, ¿no? El artículo 172 en su numeral 11 señala como atribución del presidente del Estado presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión, ¿no? Entonces, es el presidente el que tiene que presentar el presupuesto, pero no lo elabora, ¿verdad? Todas las instituciones públicas elaboran su propio presupuesto. Estas acompañan su presupuesto al viceministerio del presupuesto, que es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Este viceministerio del presupuesto realiza observaciones a los presupuestos de las instituciones, los adecua con la política financiera del Estado, y una vez realizada su tarea, lo eleva al ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien se lo lleva al presidente para que presente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión fiscal, ¿no? Y a su vez, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Estado también, el Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad?, tiene como atribución aprobar el presupuesto general del Estado por el órgano presentado por el órgano ejecutivo, ¿no? Y tiene que aprobarse sí o sí, pues porque si no, no va a haber autorización de gasto para el año siguiente. Y algunos legisladores se aprovechan de esta ley del presupuesto para incluir ahí, digamos, modificaciones al código tributario y a otras normas, con el pretexto de que tienen que ver con la actividad financiera, y dos, con la justificación de que esta ley del presupuesto sale sí o sí, pues, ¿no? Entonces se aseguran, o se asegura la, la modificación más rápida de alguna normativa, pero no corresponde incluir modificaciones a otras leyes dentro de la ley del presupuesto, porque esta solo tiene que referir al gasto a la aplicación de los recursos públicos en las partidas presupuestarias, ¿no? Y no debería incluir ninguna otra disposición, pero son pues vivos los legisladores, ¿verdad? Ahora, el Estado central, ¿no? Aglutina los presupuestos, pero también existe un régimen presupuestario municipal y departamental, porque son entidades autónomas. Así que cada una de estas entidades también tiene sus atribuciones presupuestarias, pero no obstante sus condiciones de autónomas reconocidas por la Constitución Política del Estado, todavía tiene que regirse por todo el proceso presupuestario y por las normas y las disposiciones técnicas que le emita el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Porque
todos estos presupuestos tienen que ser todavía aprobados por el Viceministerio del Presupuesto y compilados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así que todavía tienen que, a pesar de ese carácter de autónomos y de que ejercen su propia administración y soportan sus propios gastos, todavía tienen que cumplir con las normativas del Estado central para poder elaborar sus presupuestos, ¿no? Y este presupuesto, como una ley, tiene un contenido esencial, ¿no? Como es una ley que va a ir propuesta por el presidente del Estado plurinacional, tiene que tener una estructura que ya está determinada, ¿no? Y que empieza con el mensaje presidencial, luego tiene disposiciones generales, tiene los presupuestos de la Administración Central del Estado, seguidamente tiene los presupuestos de las administraciones departamentales y de las entidades públicas descentralizadas sin fines empresariales, como la DIRNOPLU, que es la Dirección Notarial Plurinacional, tiene, digamos, el presupuesto de la Consejo de la Magistratura, luego la ASFI, ¿no? Algunas otras entidades públicas. Y acto seguido contiene los presupuestos de las empresas públicas y las sociedades de economía mixta, o sea, el Estado intentando ingresar a la economía formal, ¿no? Entonces, aparte de todos estos presupuestos, de este contenido que se acaba de describir, también tienen que ir como anexos los anteproyectos de estos gobiernos municipales, ¿no? Y departamentales y otros que se consideren necesarios para la información del órgano legislativo. Así que la ley del presupuesto, ¿verdad? Tiene que seguir todo este tránsito jurídico para estar vigente al año siguiente. Y si bien es un documento eminentemente económico, lo que nos importa a nosotros como futuros abogados es la normativa, ¿verdad? El principio de legalidad y de acuerdo al mandato constitucional, cuáles tienen que ser las partidas, las que tienen que ser atendidas de manera especial. Todo eso está contenido en las normas y es lo que tenemos que conocer nosotros abogados, ¿no? Ya la aplicación, la ejecución, auditoría y demás son temas meramente económicos que no tienen, que no podemos revisarlos porque no forman parte pues, del derecho, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a quedar ahí, ¿no? Y les voy a mandar este tema y las diapositivas para poder hacer la tarea y continuar con el avance, ¿no? Luego ya nos falta solamente la dinámica del presupuesto y lo que es las empresas públicas, las sociedades de economía mixta, que es, es lo más interesante, ¿no? Y luego ya empezamos con el derecho tributario y lo que es la relación jurídico-tributaria, código tributario y defensa del contribuyente con ejemplos prácticos más que nada. Así que si tienen alguna consulta o algún comentario, si no, por favor no se olviden poner sus nombres en el chat y el, bueno, en cuanto al segundo tema, ¿no? Doctor, Ayer hemos compartido esta evaluación sumativa, ¿verdad? Sí, ayer les he compartido la evaluación sumativa para que puedan resolverla hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esa tarea incluye el aspecto del primer y del segundo tema. Entonces, la tarea del segundo tema no la vamos a realizar porque eh, está con esta evaluación sumativa, el, está relacionada con el segundo tema también, es del primero y del segundo. Así que esa tarea que está en la última página del tema número 2, no la vamos a realizar y vamos a realizar la del tema número 3 que les voy a enviar ahora. Entonces, solamente serían dos tareas y esta que les voy a mandar, ¿no? Para aclarar un poquito. Está habilitado esta parte del micrófono. Mire, ahorita les voy a enviar
un- una captura de pantalla de, de cómo está. Miren, está. No sé si pueden ver la pantalla, pero ahorita eh, no sé si pueden ver la pantalla, pero ahí está, dice permitir que los participantes reactiven su propio micrófono y que cambien su nombre y no está no está silenciado ninguno, así que no veo por qué no podrían hablar, Pero doctor, hola doctor, ¿no? hola. El, eh, debe ser alguna cosa de la configuración, pero al principio tampoco pongo hemos cambiado nada. Bueno, eh, esperemos que, no he tenido la verdad ese problema en la anterior clase, pero sí, miren, eso igual he visto y no sale el audio por mi computadora, pero en ya la siguiente clase me voy a comprar un micrófono y unos audífonos para evitar esto. Tal vez es un problema de mi laptop y eso es lo que está pasando, pero les pido de verdad mil disculpas y ya lo voy a solucionar para la próxima clase, ¿no? El- entonces, quedaremos ahí y nos vemos la siguiente clase y vamos a absorber todas las dudas y también vamos a solucionar este problema. Por favor, sí, no va a subsistir para la siguiente clase esta dificultad y vamos a poder interactuar mejor. No tengo idea en verdad qué ha podido pasar, así que les pido mil disculpas de nuevo. Eh, nos, les mando el material, hablamos por el WhatsApp, nos comunicamos cualquier observación, duda o que tengan con la tarea y yo les voy bueno, nos vemos en la siguiente clase y me comprometo a solucionar este problema técnico, ya sea con mi computadora o con la aplicación o con el programa, pero no va a volver a pasar. Hasta luego.